Hola, esta es la clase 10 del curso Introducción a los Estudios Históricos del primer año de la licenciatura de Historia de la Universidad de Panamá. En esta clase vamos a concentrarnos en el tema de la función social de la historia y en el autor principal para esta clase, que es el profesor Enrique Florescano del Colegio de México, que es pues muy famoso, muy prestigioso. Él tiene varios videos y por supuesto varios libros. En el video de hoy, que lleva el título del tema de hoy, que es la función social de la historia, les he escogido un video que tiene aproximadamente 26 minutos. Los primeros 13 minutos, que es la primera parte del video, es una conferencia que da el profesor Florescano en la Universidad de Michoacán en México. La segunda parte, dentro de esa misma conferencia, se abre un espacio para preguntas y respuestas con los estudiantes que están ahí presentes. Las dos partes son muy interesantes, así que los invito a verla completa, con calma y haciendo las pausas que ustedes deseen para poder pues reflexionar sobre algunos de los temas que él explica en abundancia. En la primera parte, que es la de su ponencia magistral, el profesor Florescano nos va a explicar dentro de las funciones de la historia y de su gran importancia. Ya veremos que se ha superado pues básicamente esa pregunta si es una ciencia o no la historia y para qué sirve. Él ya la plantea asumiendo que la historia es reconocida como una disciplina con unos objetivos y un tipo de conocimiento que le es propio y que aporta a las ciencias, si las definimos como conocimiento, ¿no? De esta manera yo voy a enfocar algunos de los temas que él va a explicar de una forma muy didáctica y que son los siguientes. El tema de la identidad, tema de la ciudadanía, tema del pensamiento crítico y el tema de la conciencia histórica. Voy a hacer ese énfasis para introducirlos a su conferencia. El profesor Florescano va a enfatizar mucho de que los estudios históricos realmente construyen identidad. Identidad de varias dimensiones, varias escalas, ¿no? Para la identidad de los estados nacionales, obviamente. Pero también él insiste en que desde el entorno familiar, la historia familiar también es una fuente, casi la primera fuente de la identidad del individuo, ¿no? De cuáles son sus orígenes, cuáles son sus ancestros, quién es su familia, quién es él o ella, ¿no? Y así entonces dice posteriormente, ya en la madurez, el individuo va adquiriendo la conciencia de que pertenece a una sociedad, a un colectivo. Entonces también la historia permite igualmente descubriendo los orígenes y la trayectoria, el pasado, los ancestros, ya sea de esa historia nacional o esa historia pudiera ser de la clase social también o del pueblo, de una determinada comunidad o grupo étnico, etcétera, cualquiera que sea pues el sujeto de la historia a estudiar, la historia permite construir esa identidad. ¿Mm? La va consolidando, la caracteriza, le da un cuerpo, ¿no? Un contenido a través del estudio de su pasado. El otro tema, que es el de la ciudadanía, ciertamente muy importante. La historia ha dado un legado muy grande en los estudios sobre todo de la historia política, ¿no? Institucional, los estilos de gobierno a través del tiempo, ¿no? Las distintas historias de los imperios, de las repúblicas, las revoluciones sociales, bueno, de todo tipo. Nosotros vamos a ir viendo cómo la historia entonces va transmitiendo ese sentido de ciudadanía, o sea, de pertenencia a una democracia, porque de alguna manera la historia casi siempre va
desde los tiempos de mayor autoritarismo, totalitarismo, más verticales las sociedades, hacia sociedades cada vez más participativas y más democráticas. Bueno, eso se puede discutir, pero al menos puede verse, observarse en el estudio de la historia universal que esa es una línea, ¿no?, de investigación muy fuerte. Entonces, en ese sentido se va formando en el estudiante y el estudioso, el investigador, una conciencia cada vez más sólida de ciudadanía, de pertenencia, ¿no?, a esos procesos políticos. El otro tema muy importante que es el del pensamiento crítico, como sobre todo a partir de la escuela del materialismo histórico, a través del marxismo, se crea realmente un abordaje crítico que pregunta constantemente a los acontecimientos del pasado cómo sucedieron y por qué, cuáles fueron los móviles, cuáles son los resultados, quiénes son los ganadores y perdedores. En fin, con esa actitud y ese abordaje se va formando y construyendo también en el estudioso de la historia un pensamiento crítico que al final le permite ser una persona más independiente, que no estudia como que recibe todo el conocimiento de una manera pasiva, erudita, ¿no? Sino que la cuestiona constantemente, la escudriña, ¿no?, con suspicacia. Entonces, ese es también un legado de los estudios históricos a la formación de ciudadanía y de hombres libres. Por último, el otro punto que quiero yo enfocar de esta ponencia magistral del profesor Florescano, el de la conciencia histórica. Él dice que en la medida que estudiamos historia, las personas nos vamos dando cuenta, o sea, vamos adquiriendo conciencia de que nuestras vidas personales, claro, nosotros mismos tenemos una historia, un origen, nuestras familias, todo eso que ya habíamos comentado con lo del tema de la identidad, pero de que también nuestras historias personales forman parte de otras historias, de las historias nacionales, de la historia de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, comenzando por el de nuestras familias, por supuesto. Entonces, nosotros adquirimos esa conciencia de formar parte de otros procesos históricos más allá de nosotros mismos y de que pertenecemos a una época, ¿no?, y a una sociedad que también nos contextualizan y son nuestras circunstancias, nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos al final, ¿no?, ser personas más libres. La segunda parte de esta conferencia, de este video que se realiza en la Universidad de Michoacán en México, es muy interesante porque abre el compás a preguntas y respuestas. Se hacen básicamente dos preguntas. Una pregunta que viene de una estudiante y le dice al maestro cómo, es decir, no le dice, le pregunta, le transmite su preocupación, cómo evitar que la historia sea un instrumento de poder, ¿no?, de las clases dominantes. Él le va a responder que mientras que los historiadores escriban y estudien la historia admitiendo y generando historia diversa y plural, ¿no?, admitiendo que hay muchas historias y no solo una, no sometiéndose a una historia oficial, sino cuestionándola, diversificándola, deconstruyéndola incluso, ¿no? Podemos escapar de esa manipulación de la historia por parte de las clases poderosas, ¿no? La segunda pregunta también es fascinante, le hace a un estudiante de cuáles son las tendencias en la historia. El profesor le va a responder que desde que él estudió historia hasta nuestros tiempos actuales, la historia ha sido muy cambiante, es decir, sus temas, ¿no?, son cambiantes, que por muchos años la historia fue historia política e institucional. Posteriormente pasó a ser historia económica, luego historia social, ¿no?, de los movimientos sociales. Y ya en nuestros tiempos, pues se va de lo social, económico y político, ¿no?, de una manera interdisciplinaria, van surgiendo las historias de las mentalidades,
las historias también de los pueblos sin historia, de los pueblos indígenas, de las minorías, la historia de género, entre otras. Así que abre todo un escenario muy complejo, muy interesante del abanico de temas de las tendencias actuales del siglo XXI de los estudios históricos. Hasta aquí entonces los dejo y los invito a escuchar con mucha atención y con mucha avidez esta maravillosa conferencia del profesor Enrique Florescano desde México. Esta es su profesora Nailena Porras. Les envío un abrazo muy cariñoso y hasta la próxima clase.